Hola, ¿qué tal? Yo soy Dagarín y te invito a ver las cosas desde mi punto de vista. En el capítulo de hoy voy a homenajear a aquel antiguo blog que yo tenía llamado Hablemos de IA. No hace tanto, pero ya ha desaparecido. Hoy vamos a hablar no de IA, sino de una IA en concreta, DeepSeek, el modelo de inteligencia artificial de moda. Lo primero que te quiero avisar es que, aunque no suelo hacerlo, hoy tengo un pequeño guión donde tengo apuntados los puntos, valga la redundancia, que quiero tratar en este podcast. Es un tema, el de la inteligencia artificial, que me apasiona y como no tenga estos puntos, sé que al final se me van a olvidar algunos, me voy a quedar con ganas de contarte cosas, va a haber cosas que me voy a enrollar y prefiero tener unos cuantos puntos centrados. No es que lo vaya a leer, pero que sepas que tengo aquí un pequeño guión, una pequeña chuleta, llamémosle chuleta. Empezamos y lo primero que te cuento es que nos vamos a remontar a los 80, finales de los 80, primeros de los 90, aquellos primeros ordenadores donde la memoria era muy escasita, donde se medía todo en cache, donde cada bit contaba, cada 0 y cada 1 estaba puesto así porque tenía que ser así y no se desperdiciaba nada. Ese momento en el que los programadores se estrujaban el cerebro para sacar ese jugo, el máximo jugo que podían a esas máquinas tan prometedoras pero tan limitadas en aquella época. Cuando todo esto empezó a crecer, los K empezaron a medirse en megas, los megas en gigas, los gigas en teras, los ordenadores más potentes, tarjetas gráficas, etc. Surgió una especie de movimiento que pretendía recuperar ese origen. El máximo exponente, si no recuerdo, estaba en la Euskal Party, una party que era una reunión de frikis, digamos, de los ordenadores, en el País Vasco, en Euskadi, donde se programaban demos. Esas demos eran pequeños programitas que se ejecutaban, nada más que tenías que escribir el nombre del programa y se ejecutaban, no podían ocupar más de 4K y 4K, no de 4K de una pantalla 4K, sino 4K bytes. Y no podían ocupar más de eso y ahí tenían que meter sonido, tenían que meter efectos, tenían que meter animaciones, algunas incluso en 3D, luces que destelleaban y todo, por supuesto, con arte y con gracia. Es decir, tenías que convertir aquello en una especie de videoclip musical, pero encerrado en 4K. Era una forma de recuperar esa esencia de estrujar al máximo tanto la capacidad del programador como la capacidad de la máquina. ¿Por qué te cuento todo esto? Avanzamos un poquito en el tiempo, pero aún no llegamos a la actualidad. Nos vamos a los 2000, creo que sobre el 2020, 2018, un poquito antes de la pandemia. En Estados Unidos, ya el gran enemigo de Estados Unidos no son los rusos, sino que son los chinos. Ahora son los chinos a los que ellos le temen y a los que le tienen que poner trabas para que no sigan creciendo, no le vayan a poner la pierna encima. ¿Qué es lo que...? Y empiezan a tomar medidas a nivel tecnológico. El caso más sonado, que puede que hasta te suene, fue el de Huawei, la compañía de móviles, digamos que ejemplificó o fue una especie de... no me acuerdo ahora cómo se dice, de cabeza de turco, fue una cabeza de turco para decirle a los chinos, oye, cuidado que mira lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron? Prohibir a Huawei, por si no lo sabes, Huawei, además de vender móviles, vende antenas de telefonía, vende router, vende switch y vende muchas cosas a nivel profesional, además de los móviles. ¿Qué es lo que hicieron con Huawei? Pues prohibirle usar tecnología americana. Todo lo que usaran tenía que ser propietario, tenía que ser propio de ellos. Le quitaron el acceso, que fue lo más sonado, a Google, con lo cual el Android que tenían, sí tenían Android, pero era un Android muy limitado. No tenía la tienda de Google, no tenía Google Play, no tenía Google Pay tampoco, no tenía el Gmail, no tenías absolutamente ninguna aplicación de Google, ni los servicios de Google que muchas aplicaciones utilizaban. Muchas aplicaciones, aunque no fueran de Google, llamaban a esos servicios pues para identificarse, eso que te pone, usa tu cuenta de Google para identificarte y cosas así. No podían. Eso fue un palo grande y además le limitaron el acceso a los chips.
Es decir, no podían usar procesadores desarrollados por empresas americanas, ni procesadores, ni ningún tipo de dispositivo electrónico desarrollado por empresas americanas. Esto, ya te digo, Huawei fue el cabeza de turco, el que lo ejemplificó, pero se extendió a todo lo que tenía que ver con tecnología. No se podía vender tecnología americana a empresas chinas. Y ese veto continúa hoy en día. ¿Esto qué implicó? Pues que los chinos tuvieron que ir desarrollando sus propias tecnologías y como hicieron aquellos programadores con aquellos pequeños programas, diseñar chips propios y con las limitaciones de no disponer de toda la tecnología que estaba al alcance de ellos, empezar a tener que estrujarse un poquito el cerebro. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque precisamente de estos barros, o de estas lluvias, llegan estos lodos, ¿vale? DeepSeek ha surgido precisamente de esa falta de recursos. Es un proyecto open source, es decir, que todas las fuentes, digamos, el programa está disponible para que cualquiera lo pueda modificar, desarrollado en China por millones de voluntarios que se han dedicado a mejorar el código. ¿Y qué tiene este modelo a diferencia de los americanos? Pues su eficiencia. El problema que tienen las inteligencias artificiales hoy en día, las que todos conocemos, ChatGPT, que es de OpenAI, Microsoft con su Copilot, Google con Gemini, Meta con Llama, todas estas inteligencias artificiales, el problema que tienen es el consumo. Consumo de datos brutales, necesitan muchísimos datos para tener información y para alimentarse, y el consumo energético. Consumen muchísima electricidad para darte cualquier respuesta, para cada palabrita que te escriben, consumen muchísima electricidad. Y además consumen muchísimos recursos informáticos. Necesitan ordenadores superpotentes, muchísima potencia de cálculo, mucha energía sobre todo, y son así de brutos. Son un problema realmente para las empresas que lo están desarrollando. De hecho, esto está haciendo que sean carísimos todos estos modelos. Cada día son más caros, cada día están metiendo más dinero en este pozo y se empieza a hablar ya fuertemente y cada vez más de la burbuja de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen esos recursos, son caros, pero los tienen a su disposición estos recursos. Van metiendo más y más y más y listo. Los chinos no han tenido esos recursos. ¿Qué es lo que han hecho? Si esto necesito, imagínate, 4 horas de proceso, a ver cómo consigo que se haga en 2. Y a ver cómo consigo que se haga en 1. A ver si lo consigo en 10 minutos. Y a ver si en vez de necesitar 7 ordenadores, necesito 1. Y si en vez de tener que ejecutarlo en la nube, a ver si lo puedo ejecutar en el ordenador o en el móvil del usuario que lo necesite, en vez de tener macrogranjas de ordenadores con todo lo que necesito. Y todos estos problemas lo han estado resolviendo hasta llegar a DeepSeek. Por cierto, DeepSeek es como algo así como búsqueda profunda o algo así, más o menos, se podía traducir. Esto es lo que está llamando la atención de todo el mundo. Esto es lo que está revolucionando ahora mismo el mundo de la inteligencia artificial. Porque, como te digo, hasta la fecha toda la inteligencia artificial era carísima. Ese era el gran problema y el saber cómo eso se le iba a sacar beneficio. De hecho, ya han empezado a meterte ciertas cosas, a cobrarte por cierta inteligencia artificial, aunque no quieras. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En mi empresa, la empresa donde yo trabajo, tenemos montado todo el sistema de correo electrónico y tal con Google Workspace, ¿vale? Ahí lo tenemos todo, nuestras hojas de cálculo, el paquete completo, nuestros correos electrónicos sobre todo está montado ahí. Pagamos una cuota mensual por cada usuario y listo. Pues ya he recibido el correíto de estos señores de Google diciendo que a partir, si no recuerdo mal, del 15 de marzo me van a empezar a cobrar, creo que son 3,5 € más por cada cuenta que tengo creada a cambio de darme acceso a la inteligencia artificial. Ya tengo mi botoncito de Gemini, puedo resumir correos, puedo decirle que me optimiza una hoja de cálculo, puedo hacer muchas cosas con esa inteligencia artificial, aunque yo no lo haya pedido. Yo no he solicitado tener Gemini, yo no lo quiero, no lo veo útil y no quiero pagar 3 € por cada usuario para que pueda utilizarla.
pero ya me están obligando. Es la forma, es un impuesto revolucionario, es la forma que ellos han tenido de empezar a amortizar eso y de que este pozo sin fondo que se ha convertido para ellos, la inteligencia artificial, empieza a dar algún resultado y empiecen a sacar un poco de beneficio. ¿Solución? Bueno, vámonos a otro servicio. ¿Pruebas con el otro grande? Vámonos a Microsoft. Ya han subido también precio. Ya tienes Copilot a tu disposición en todas las cuentas, tal, pero con la subida de precio correspondiente. Y ya no tienes opción de contratarlo sin ese servicio. Al revés, puedes aumentar ese servicio, puedes tener una inteligencia artificial más potente, pero tienes que pagarla. Este está siendo el problema de las inteligencias artificiales. Y esto es lo que ha venido a cambiar DeepSeek. Esta forma de decir, oye, que yo lo puedo conseguir mejor o muy parecido como tú lo haces por una fracción del precio al que tú lo consigues. Parece una tontería, pero realmente es muy importante. Se habla de que es la inteligencia artificial china asimilándola a los productos chinos de AliExpress o a cualquier cosa. Es que es así. Es el mismo producto. Te pongo el ejemplo de AliExpress, que todo el mundo lo conocemos. Parece que te están vendiendo lo mismo de Amazon, en principio es lo que hay, pero por una fracción del precio, muchísimo más barato. Digo AliExpress, digo Chain, digo Temu, digo cualquiera de estos comercios chinos. Pues esto mismo están consiguiendo con la inteligencia artificial. Todos son alegrías, todo es alborozo, todo es otro perrito piloto, o no, porque aquí empezamos con los problemas, o por lo menos los problemas que yo veo y que alguien empieza a ver. Aquí todo el mundo se ha abrazado esto como si no hubiera mañana. Y nadie se ha preguntado que esto es una inteligencia artificial que come datos, que consume mis datos, que consume tus datos para aprender y que viene de China. China no es un país que se caracterice especialmente por su libertad de expresión, por el respeto a la privacidad de sus ciudadanos, porque no, o sea, China precisamente es todo lo contrario, es adalid de que el gobierno lo controla absolutamente todo. Todas estas cuestiones de privacidad que tiene Apple en sus iPhone y tal, todo eso, cuando quiere vender un iPhone en China, se lo come con patata. Se guarda en el bolsillo sus principios, saca el otro bolsillo, el del dinero, y empieza a quitarle controles al iPhone para venderlo allí, a darle al gobierno chino información que piden, etcétera, etcétera, etcétera. Esta inteligencia artificial, si la usas en su web, está mandando información a China. Es decir, si yo le mando un texto para que me lo resuma, para que me lo analice, una hoja de cálculo para que me haga un análisis de la situación de mi empresa, por ejemplo, todos esos datos se quedan allí o no se quedan. No lo sabemos, porque realmente nadie sabe qué están haciendo ellos con nuestros datos. Es China y no te lo van a decir. Así de sencillo, que no tengo nada en contra de ellos. Hablo de su política. Y hablando de política, por supuesto, tienen censura política. Tú no le puedes preguntar a DeepSeek, oye, ¿qué pasó en la plaza de Tiananmen? ¿Que he escuchado algo? Ah, no, allí no pasó nada. No sé qué. Ella no sabe nada de lo que pasó hace muchos años, por ejemplo, allí. Ella no te va a hablar nada en contra del gobierno chino ni de China. Todo es maravilloso. Algún día hablaremos quizá de que realmente todas las inteligencias artificiales están censuradas, porque desde el momento en que tú a ChatGPT no le puedes preguntar por cuestiones a lo mejor de sexo o no puedes pedirle a Midjourney que te dibuje una pistola tal. Eso es censura, no nos engañemos. Que está muy bien, lo llamamos moderación hoy en día, es moderación de contenido, pero también es censura. Total, que esta inteligencia china, DeepSeek, nadie sabe lo que va a hacer con tus datos, nadie lo sabe. La única que de momento ha puesto alguna pega a este tema, bueno, alguna, que ha prohibido directamente que DeepSeek opere allí, es Italia. Lo mismo que pasó con ChatGPT, Italia ha sido la punta de lanza que ha dicho en Europa, oye, párate, aquí no entres, primero vamos a revisar lo que tú estás haciendo y ya te daré permiso para operar aquí o no te daré permiso para operar. Es el único país que se ha puesto en funcionamiento, o sea, ha puesto trabas a esta inteligencia artificial.
Los demás tan contentos y tan felices. Tú lo puedes instalar en tu ordenador, con lo cual se supone que se ejecuta en tu ordenador y nadie tiene por qué ver lo que ocurre. Es una de las ventajas que tiene DeepSeek también, que funciona muy bien, según está comentando todo el mundo, en tu ordenador, aunque no sea un superordenador. El resto de inteligencias artificiales parece ser que son prácticamente inviables de tener instalado en un ordenador y que funcionen solamente en ese ordenador. Son problemas con los que se encuentran las antiguas. Y otro problema, que este sí es cuestión mía y de mi desconfianza, es el que sea un producto open source. Eso, como te he dicho antes, significa que todo el mundo tiene el código fuente del programa a su disposición. Es decir, el esquema de cómo funciona exactamente, todos los datos de cómo funciona esa inteligencia artificial. Así la han desarrollado, porque eso hace que mucha gente que está interesada en que esto funcione bien ayude, contribuya y haga sus aportaciones. Pero también habrá mucha gente que esté guardándose ciertos fallos que esté descubriendo para usarlo como puerta trasera para el día de mañana entrar donde esté instalado DeepSeek. O esa es mi teoría paranoica, ¿vale? Eso es paranoia absoluta mía, no tiene ninguna base científica. Pero es cierto que yo no soy muy partidario de los códigos open source. No soy, sí, de software libre, que tú lo puedes distribuir, pero el open source a mí me pone un poquito nervioso. Y esto es lo que yo te puedo contar de DeepSeek, que tenemos un nuevo contendiente, que tenemos un nuevo ChatGPT, que tenemos una nueva inteligencia artificial generativa solo de texto, que parece que va a revolucionar el mercado por todo esto que te comento. Y sobre todo lo que te quiero comentar es que no está todo dicho en inteligencia artificial. Acaban de demostrarlo. Las formas de funcionamiento que están usándose y que todos conocemos parece ser que no son las únicas. Que hay métodos más baratos y otras formas de hacer las cosas. Eso es lo que tienen que analizar muy, muy bien el resto de compañías, porque ya se habla mucho de la burbuja de la inteligencia artificial, y no hablo solo de que ahora mismo le coloques inteligencia artificial a un secador de pelo o a una lavadora o a, yo qué sé, ya mismo el paquete de pibas te vendrá diseñado por inteligencia artificial. No hablo de esa burbuja que eso antes o después estallará. Digo todos esos miles de millones que se están invirtiendo en un producto al que de momento no se le está viendo rentabilidad. Igual este nuevo contendiente viene a explicarnos, a darnos una lección de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera para no gastar tanto dinero, ser efectivo y a ver cómo lo hacen. Y a ver cómo lo toman, a ver qué medidas salen. En fin, que esto de la inteligencia artificial todavía no está todo inventado y hay espacio para muchas más cosas. Espero no haberte aburrido con todo este rollo tecnológico, que sé que a alguno no le gusta demasiado, pero yo creo que es interesante conocer esto porque antes o después lo vamos a comer en el trabajo, lo vamos a comer en el día a día. Tenemos que estar prevenidos de lo que viene, aprender a usarlo y saber los riesgos que conlleva, y creo que es bueno que nos vayamos poniendo al día con este tipo de cosas. Si te quedan dudas, si me quieres comentar algo, si me quieres decir alguna cosita, tienes aquí debajo siempre en las notas del capítulo las formas de contactar conmigo, pero siempre te recomendaré que me mandes un correo a dagarin@dagarin.com, que es la mejor forma donde siempre me vas a encontrar desde hace ya un porrón de años. La semana que viene espero hablarte menos de tecnología, o quizás no. Un saludo y nos vemos la semana que viene.